Bienvenidos, soy Víctor Hugo Vargas y aquí empieza Derecho a tus derechos, donde hecha la ley no hay trampa. Amigos, nuevamente ya estamos en el aire con todos ustedes para conversar sobre los problemas jurídicos, los problemas de actualidad y seguir incrementando nuestra cultura jurídica. Antes, un agradecimiento al equipo de producción liderado por Tana Rojas y Juan Carlos Araujo y a todo el equipo que hace posible que este programa esté con ustedes semana tras semana. También decirles que no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que ya sale en pantalla y a seguirnos en las redes sociales, porque es muy importante que ustedes nos sigan, nos escriban, comenten, critiquen y pidan qué nuevos temas debemos seguir abordando en cada emisión. Como en esta oportunidad estamos atendiendo un pedido de nuestros amigos de Cajamarca, Lambayeque, Piura y de Huancayo, que nos han pedido conversar acerca de los delitos, de cómo se está tipificando en nuestro Código Penal delitos patrimoniales, delitos que tienen que ver con el patrimonio, y de eso vamos a hablar hoy. Así que ya empieza Derecho a tus derechos. Entonces vamos a hablar en este programa de dos figuras, de dos tipos de delitos patrimoniales que nuestro Código Penal ha establecido. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero hacer algunas precisiones que ustedes deben conocer. Cuando hablamos de delitos, estamos ya en el ámbito del derecho penal. Y un delito, ¿qué es un delito? Entonces, un delito es la conducta de una persona que se adecua a una descripción hecha en la ley y considerada como un acto contrario a lo que la sociedad quiere. Y cuando esa conducta se realiza y se verifica que se ha realizado, la sociedad ha establecido que a esa persona que ha hecho esa acción se le impone una pena. Eso es un delito. Entonces, para poder tenerlo claro, hay delitos que se cometen por acción y hay delitos que se cometen por omisión. Y en el derecho penal, es una cosa que siempre le digo a mis alumnos, imagínense ustedes, el derecho penal es como si fuera un libro o un álbum de figuritas, donde en cada página hay una cantidad de figuritas que deben ponerse y cada figurita tiene un número. Y yo tengo que buscar la figurita que corresponda a ese número y esa colocarla en el recuadro respectivo. Entonces, cada delito, cada acción considerada o cada omisión considerada como delito es una figura y tiene que reunir todos los elementos que esa figura tiene, que está descrita en la norma, si no, no es el delito. O sea, es muy específico, muy preciso la figurita con la acción o con la omisión que queremos incorporar o que queremos calificar, ¿ya? Por eso es que en el derecho penal, y ustedes podrán notarlo luego, hay diferencias que parecen sutiles, que parecen mínimas, pero esa mínima diferencia es lo que hace que haya o no haya un delito, que se pueda o no sancionar a alguien. Entonces, cuando hablamos de los delitos patrimoniales, nos referimos a aquellas acciones o aquellas omisiones que cometemos contra el patrimonio de las personas. No es contra la persona, sino contra el patrimonio de las personas. Por eso es que se llaman delitos patrimoniales. Y hoy vamos a hablar de dos delitos patrimoniales.
el hurto y el robo. No es lo mismo. Todo el mundo generalmente dice, me han robado mi billetera. Un momentito, eso hay que ver cómo ocurrió, en qué circunstancias ocurrió, para saber si es robo o es hurto. Son dos figuras distintas. Y también tenemos que saber si es hurto simple o hurto agravado, si es robo simple o robo agravado. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar una u otra figura? Las formas o las circunstancias en que han ocurrido los hechos. Por eso es que es muy importante aquí la investigación que se realice para establecer correctamente cómo han sucedido las cosas y de acuerdo a eso establecer en cuál de estas cuatro figuras va a caer el acto que queremos investigar o que queremos sancionar. Antes es importante también decirles que todas las figuras penales o todos los delitos que están descritos en la norma, porque no hay delito que no esté descrito, o sea, todo delito para que sea tal tiene que estar descrito y establecido previamente en la norma antes de que se le pueda atribuir su comisión a alguna persona. Eso es lo que en derecho penal se conoce como nullum crimen, nulla pena, sine previa ley. Ese es un aforismo latino, es una expresión de latín que quiere decir no hay delito, no hay crimen, no hay pena si es que no está establecido previamente en la ley. O sea, si el acto que queremos sancionar no está determinado como delito en la ley, entonces no existe como tal, no es un delito. Entonces, dicho eso, las figuras penales, los delitos, también tienen dos niveles, ¿ya? Dos niveles en que se pueden evaluar. Uno, cuando es la figura básica, el tipo base, lo que le llamamos en derecho penal los abogados. Y otra, la figura agravada, ¿no? Entonces son dos aspectos, la figura base y la figura agravada. En todos los delitos nosotros vamos a encontrar por lo general estas dos etapas o dos facetas o dos caras de la acción. ¿Y eso por qué? Porque eso va a determinar también el grado de pena que se le va a imponer a la persona que ha cometido el hecho. Si es un tipo base, la pena será menor a que cuando se trata de un tipo agravado, ¿no? Y la misma ley nos va a describir, nos va a detallar, nos va a precisar cuando estamos en un tipo base y cuando estamos en un tipo agravado. Entonces el trabajo del fiscal, el trabajo de la policía, el trabajo del abogado defensor es la investigación, investigar cuáles son los elementos, cómo ocurrió, a qué hora ocurrió, en compañía o si solo, etcétera, etcétera, para determinar efectivamente si estamos frente a un tipo básico o si estamos frente a circunstancias que hagan que el delito sea agravado. Y eso obviamente nos va a marcar ya la posible pena que se va a imponer. Entonces, ahora empezamos hablando acerca del hurto simple, que es una de las primeras figuras consideradas en el título de los delitos patrimoniales en nuestro Código Penal. El hurto simple. Dice el artículo 185 de nuestro Código Penal vigente del año 2001, dice lo siguiente: el que para obtener provecho, ahí está el verbo obtener provecho, se apodera de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentre. Miren cómo el artículo nos va describiendo el hecho, ¿no? Y repito, dice:
el que para obtener provecho, ahí hay una condición, ¿no? El obtener un provecho, dice, se apodera ilegítimamente, ahí hay otra condición, me apodero ilegítimamente de algo, no me pertenece y yo me apropio de eso, yendo contra la ley. Nadie me lo dio, nadie me lo regaló, no lo encontré botado por ahí, sino me apoderé ilegítimamente, lo tomé sin tener derecho a tomarlo, ¿no es cierto? Eso es apoderarse ilegítimamente. De un bien mueble, esa es otra condición. Hay que saber cuáles son los bienes muebles, a qué le llamamos bienes muebles. Esa definición la encontramos en el Código Civil. Y el Código Civil tiene una lista larga de cuáles son los bienes muebles. Es el Código Civil el que nos va a marcar esa diferencia entre bienes muebles y bienes inmuebles. Por lo general, ahora les voy a decir, un bien mueble es aquel que se puede transportar fácilmente de un lugar a otro y que la ley le atribuye esta categoría, porque el decir bienes muebles o bienes inmuebles es finalmente una categoría o una clasificación o una nomenclatura de tipo legal. La ley establece eso. Entonces, pero en general, si nosotros vamos a un diccionario jurídico, un bien mueble es aquel objeto que se puede trasladar de un lugar a otro fácilmente. Y un bien inmueble, por expresión contraria, no se puede trasladar fácilmente, excepto para aquellos que la ley le atribuye esta característica. Y además, ya si nos adentramos en una terminología mucho más específica, más jurídica, vamos a encontrar muchas definiciones, pero quedémonos con esta cuestión básica, que es para poder comprender la figura del delito de hurto. Entonces decimos, el que para obtener un provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble que es ajeno, e inclusive parcialmente ajeno, porque puede ser total o parcialmente ajeno, o sea, puede ser mío, parte del bien, no todo, pero parcialmente ajeno o totalmente ajeno, dice, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, o sea, lo saca del lugar. ¿Qué es la sustracción? Lo saco de su lugar y lo llevo a otro lugar, ¿no? En ese caso, el sujeto que haga esa acción, dice, será reprimido, esa es la pena que se le va a imponer, con una pena de libertad, con una pena privativa de su libertad, no menor de 1 ni de 3 años. Ese es el tipo base de hurto simple. El que comete esa acción, así tal cual está descrita, puede recibir una pena entre 1 y 3 años. Aquí algo importante que señala la norma, y eso tengámoslo en cuenta para lo que sucede mucho en algunas ciudades, ¿ya? Se equipara a bien mueble, dice la ley, o sea, se considera bien mueble, ¿ya?, la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos y sus productos derivados, el agua y cualquier otro elemento o energía que tenga valor económico, así como el espectro radioeléctrico. ¿Esto con qué tiene relación? ¿Por qué se ha hecho esto? Porque sabemos que en muchas ciudades, en muchos lugares, la gente trata de acceder de manera ilegal a las redes de agua potable, a las redes de suministro eléctrico, a las redes de gas, poniendo inclusive en riesgo su vida, ¿no? Rompen las tuberías, hacen instalaciones clandestinas. Eso es apoderarse de un bien mueble. ¿Y eso qué se constituye? Un hurto simple. Por lo menos hasta aquí ya tendríamos un hurto básico donde la pena a imponerse va de 1 a 3 años.
¿Quién impone la pena? Eso lo impone el juez después de la investigación y después de la acreditación del hecho, obviamente con todas las pruebas. Para eso se hace la constatación policial a partir de una denuncia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, inclusive también se considera como bienes muebles cuando, en el caso de los pescadores, atención a nuestros amigos en los puertos, en las caletas de nuestro litoral, cuando se infringe la norma contra las prohibiciones o la veda, ¿no? Porque se prohíbe capturar especies marinas de determinado tamaño o en determinada época, o solamente se autoriza a una determinada cantidad. Cuando se contraviene eso, estamos incurriendo en hurto simple, porque se están apoderando de objetos o de bienes prohibidos fuera de época o que exceden las licencias para las cuales tienen derecho. Entonces eso también constituye como un hurto simple, salvo que luego vamos a ver en qué condiciones se convierte ese hurto simple, ya no en simple sino en hurto agravado, y obviamente las penas van a crecer, se van a incrementar. Cuando el hurto se agrava en los diferentes niveles o con las condiciones que ahora les voy a contar, las penas van, también hay otro nivel de penas de 3 a 8 años y de 8 hasta 15 años por un hurto agravado. Entonces ahora vamos a ver en el artículo 186 vigente del Código Penal. Se establecen las condiciones en que el hurto simple se convierte en un hurto agravado, ¿no? Para la primera escala de agravación, donde la pena llega de 3 a 8 años, dice: si el hurto es cometido durante la noche. ¿Por qué? Obviamente la noche, la oscuridad, genera condiciones de ventaja para el autor, para el delincuente, para el que está cometiendo el hecho. Entonces está obteniendo una ventaja, está aprovechando de circunstancias para poder cometer el hecho, ¿no? Si van por la calle y de repente le jalan la billetera sin que se dé cuenta uno, le meten la mano en el bolsillo atrás y le jalan la billetera, ¿eso qué es? La gente dice: eso me han robado. No te han robado, te han hurtado la billetera o te han hurtado el teléfono celular, ¿no? Esa es una figura distinta, a menos que se haya utilizado violencia. Cuando ya se utiliza violencia, ya no es hurto, ahí estamos frente al delito de robo, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, una de las condiciones por las que se agrava el hurto simple y donde la pena puede ir de 3 a 6, ¿no? De 3 a 6 años, es si se comete durante la noche. Por ejemplo, alguien entra a la casa, nos hemos ido de fiesta, alguien entra en la madrugada a la casa y se lleva las computadoras. Eso es hurto simple, porque se ha cometido dentro de la noche. Segunda condición de agravamiento, dice: mediante destrezas, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. Entonces imaginemos, dice: destrezas, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. Me rompieron la puerta, rompieron la chapa, desactivaron la alarma eléctrica, cortaron la malla del cerco eléctrico, etcétera. Ahí estamos en otra condición de agravamiento. Y yo puedo ir sumando las condiciones de agravamiento. Imagínense, en la noche, más la rotura de chapas, ya tengo dos condiciones que van agravando. Entonces van haciendo la figura mucho más grave. Otra condición, dice: con ocasión de incendio, naufragio, inundación o alguna otra situación particular del agraviado, del perjudicado, yo me aprovecho y le sustraigo las cosas. Y eso suele mucho suceder en las carreteras, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un accidente automovilístico? La gente de los alrededores
En lugar de correr a socorrer a los heridos, ¿qué hacen? Empiezan a llevar las maletas, las computadoras, los teléfonos celulares y se los llevan. Eso es una condición que agrava el hurto. Lo convierte de simple, lo convierte en un agravado. ¿Por qué? Porque la persona está pues en una situación de emergencia, está en una situación de vulnerabilidad, de indefensión, y encima que suceda esto, obviamente entonces eso amerita mayor circunstancia. ¿Qué pasa por ejemplo en los incendios? En los centros comerciales, por ejemplo, que recién hemos visto, ¿no? Inmediatamente muchos curiosos se acercan con el propósito dizque de ayudar, y no, lo que buscan es tratar de aprovechar y llevarse la mercadería de los puestos, de los mercados. Entonces esto es un hurto agravado, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Hay una situación de incendio, hay una situación de caos, de desesperación, donde la gente quiere apagar el fuego, salvar su vida, pero hay gente inescrupulosa que aprovecha precisamente ese momento para poder cometer el hurto, ¿no? También se comete hurto cuando entonces dijimos cuando el hurto se comete sobre los bienes que forman parte del equipaje de los viajeros, ¿no? Gente que viene en el aeropuerto o en las terminales y ahí están los amigos de lo ajeno y le jalan las maletas, se las llevan. Entonces eso también es hurto simple, ya no es hurto simple sino un hurto agravado, y dependiendo las circunstancias pues la pena puede subirse de 3 a 6 años. Otra circunstancia que agrava el hecho es la participación de 2 o más personas como autores. Pueden ser autores, coautores, cómplices, autor primario, secundario, eso ya son tecnicismos, pero basta que participen más de 2 personas en el hecho, eso ya lo convierte en una circunstancia agravante, es un agravante. Por eso es muy importante cuando uno va a denunciar, trate de describir todo lo que sucedió, toda la escena, porque eso va a permitir que el investigador, la policía, el fiscal tenga mejores elementos para poder tipificar y adecuar la denuncia. Porque después nos encontramos en el problema de que decimos, pero ¿cómo es posible? Ha habido el robo y lo dejaron libre y se fue y no le impusieron una pena grave. Porque claro, si no hay una buena investigación y no se han acreditado estas circunstancias agravantes, los jueces tampoco no van a ser arbitrarios y no van a poner penas altas. Si el tipo base dice de 1 a 3, el tipo agravado en estos casos que estoy mencionando habla de 3 a 6, y si no se acredita no se va a poder poner de 3 a 6. Y obviamente los mecanismos ya del Código Procesal Penal y del Código Penal tienen también cierto tipo de beneficios para que la gente no vaya presa, porque el objetivo no es que la gente vaya presa. El propósito del derecho penal no es que la gente vaya a la cárcel, sino que la gente se reprima, se controle, que no cometa hechos, que se frene frente a la posibilidad de ir preso. No es el objetivo que la gente vaya presa. Ahora, viene una tercera escala para el hurto agravado. Dice que la pena no será menor de 4 ni mayor de 8 cuando se trate, por ejemplo, que se comete el hecho en un inmueble habitado. ¿Qué quiere decir un inmueble habitado? Que la gente estaba allí viviendo, estaban durmiendo, por ejemplo, ¿no? Y vienen los ladrones en la noche, se meten por la ventana, rompen la chapa de la puerta, entran y se llevan los artefactos, se llevan las joyas, se llevan las cosas de la casa. ¿El inmueble estaba habitado? Sí. ¿Era de noche? Sí. ¿Rompieron las barreras, los mecanismos de seguridad? Sí. ¿Eran más de 2? Probablemente. Entonces eso ya complica y estamos viendo que hay más elementos que incrementan la gravedad del hecho. Por eso es que en estos casos la pena va de 4 a 8. Ya no de 3 a 6 como era en el caso anterior, sino acá ya estamos hablando de mayores elementos de gravedad. El inmueble habitado. ¿Por qué? Porque además, donde hay personas que están ocupando el inmueble y osadamente los delincuentes entran, quiere decir que
están poniendo indirectamente en riesgo la vida o la integridad física de esas personas. Entonces hay una mayor exposición al riesgo de la gente, entonces eso implica que hay una mayor gravedad del hecho, ¿no? Otra circunstancia que agrava cuando el actor o el agente, ¿no? La ley dice el agente, dice, actúa en calidad de miembro de una organización criminal, ¿no? Destinada a perpetrar este tipo de delitos, ¿no? Escuchamos la banda de los robacunas. Ella es un grupo de personas que están organizadas de alguna manera y que se dedican al robo de las casas, al robo de artefactos, al robo de computadoras. Cuando asaltan, por ejemplo, roban en las cabinas públicas, ¿no? Más que robo, si es que no se usó violencia, si es que no se amenazó de la vida de la gente, es hurto, ¿no? Cuando entran en la noche, rompen las puertas y se llevan las vitrinas de una joyería, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí no amenazaron la vida de nadie, simplemente entraron, rompieron las barreras y se llevaron todas las joyas. Eso es en el caso de una organización, cuando el agente o los agentes pertenecen a una organización dedicada a este tipo de delitos. También se considera una circunstancia agravante dentro de esta escala de penas de 4 a 8 cuando se trata de bienes que integran el patrimonio cultural de la nación o son bienes de valor científico. Por ejemplo, cuando se metieron y se robaron piezas de un museo, cuando se robaron un cuadro, por ejemplo, ¿no es cierto? O cuando se destruyó material de investigación científico en un centro arqueológico, cuando se llevaron los huacos, cuando se llevaron los mantos de Paracas o la máscara del señor de Zipán, por ejemplo. Esos son bienes que forman parte del patrimonio cultural y el hecho de haberse llevado esos objetos ya es una agravante, ¿no? Que hay que considerar. Otra circunstancia que amerita una pena de 4 a 8 para el hurto, cuando después de producto del hurto, la familia o la persona queda en una situación económicamente grave, queda en una posición económica grave. Le robaron, se llevaron su herramienta de trabajo básica, su carro, por ejemplo. Se llevaron el vehículo. El vehículo es un bien mueble, ¿verdad? Entonces se llevaron el carro y con ese carro la persona trabajaba para mantener a su familia, y ahora que ya no tiene el carro, el carrito sanguchero, por ejemplo, o la máquina con la que hacía sus helados, o la máquina de costura se llevaron. Entonces dejan a la familia sin la herramienta que le provee el sustento económico, lo cual la somete a una situación grave. Entonces estamos frente a un hurto agravado. También se considera agravado cuando en el acto se utilizan explosivos, ¿no? O materiales para poder destruir la protección, ¿no? Las medidas de protección o los obstáculos que pudieran haberse colocado para darle seguridad a las cosas. Esa también es otra circunstancia agravante que ameritaría la pena entre 4 y 8 años de pena privativa de la libertad. De igual manera, cuando se utiliza el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales, ¿no? Cuando yo transmito señales sin autorización del Estado, transmitiera señal abierta, televisión o radiodifusión, entonces estoy haciendo uso del espectro radioeléctrico, ¿no? Donde se transmiten las ondas sonoras, las ondas radiales. Entonces en ese caso es una circunstancia agravante para el tema de hurto. Entonces ya estamos hablando de hurto agravado. También cuando habla, dice, sobre el bien que constituye el único medio de subsistencia de la víctima, similar a lo que hablábamos en el caso de que se deje en una difícil situación económica, ¿no? Uno es más amplio que en este caso estamos hablando sobre un bien
que constituya único medio de subsistencia. En el otro caso era cuando se deja en situación económica grave a la familia o a la persona, ¿no? Uno como que es más abarcativo y esto es mucho más preciso, ¿no? Ya hablamos también de los vehículos o sobre las partes o autopartes. Si yo me voy y me saco la computadora del carro que hace funcionar el sistema del motor, eso también se constituye un hurto agravado. Y bueno, el Código Penal es más específico con otras circunstancias que ustedes lo pueden encontrar, ¿no?, si revisan el artículo 186 del Código Penal. También se considera hurto agravado cuando es en perjuicio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o embarazadas, ¿no?, o en perjuicio del adulto mayor. Por ejemplo, si a una persona de más de 65 años, que ya es adulto mayor, está por la calle y le arranchan su celular, ¿no?, sin amenazarlo, sin violentarlo, esa es una circunstancia agravante, porque le están llevando el celular, le están sustrayendo el celular y además considerando que él es un adulto mayor, ese es un hurto agravado y la pena en esos casos puede ir de 4 a 8 años. Ahora, la tercera escala, en el caso de hurto agravado, tiene penas de 8 a 15 años. La siguiente escala es la cuarta, ¿no? La primera en el hurto simple básico era de 1 a 3. La siguiente escala era de 3 a 6. La siguiente de 4 a 8 que acabamos de ver. Y ahora vamos a ver cuándo se puede aplicar penas de 8 hasta 15 años. ¿En qué casos? Dice el Código Penal: cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o líder de una organización criminal destinada a perpetrar estos delitos. O sea, el líder, el cabecilla, puede recibir una pena entre 8 y 15 años, ¿no? No solamente, ¿por qué? Porque acá ya se está sancionando no solo la pertenencia, como vimos en el caso anterior, de la organización, sino también que es el responsable, es el que lidera, el que conduce, el que de alguna manera hace que los demás actúen en función de la comisión de este. Entonces, esos son, como hemos visto, el hurto simple y el hurto agravado. Ahora, en el siguiente bloque, vamos a hablar del robo. Bien, antes de pasar al robo, quiero también hacer mención de la figura del hurto del hurto de uso, el hurto de uso. Eso está considerado en el artículo 187 del Código Penal, hurto de uso. Cuando estamos frente a una figura del hurto de uso, dice que aquel que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso de él y lo devuelve, está cometiendo el delito de hurto de uso. Y en ese caso la pena es no mayor de 1 año. Pena privativa de libertad no mayor de 1 año. Ahora, un comentario aparte, podríamos decir que no en todos estos casos las penas son efectivas, ¿ya? Acá tiene que ver mucho los antecedentes de la gente, de quien ha cometido el hecho. Si es primera vez, si es una persona de determinada edad, por ejemplo de entre 18 y 21, tiene responsabilidad restringida, si fue inducido, muchas circunstancias que ya en el proceso, a la hora de fijar la investigación y determinar todas las circunstancias, se ponen en consideración para poder comprender y fijar una pena, ¿no? Los jueces tienen unos criterios
de razonabilidad, de proporcionalidad, que le sirve para determinar la pena. Que bueno, eso en algún momento también explicaremos más al detalle, pero es así. Y el código tanto penal establece criterios en los cuales la pena, a pesar de que dice pena privativa de libertad, esta no es efectiva. Hay dos criterios básicos, ¿no? Cuando la pena a imponerse no supera los 4 años, generalmente es suspendida. Es suspendida. ¿Qué quiere decir? Que a cambio de que la gente vaya a la cárcel efectivamente privada de su libertad, se le imponen reglas de conducta, ¿no? Y está como en suspenso. Si él incumple con esas reglas de conducta, sí puede ir a la cárcel. Entonces, generalmente, cuando hablamos de delitos básicos, como el hurto simple, por ejemplo, que la pena base es de 1 a 3, obviamente muy poco se ve que la gente vaya a la cárcel por eso, salvo que el juez determine, ¿no? Porque el juez puede determinar, si hablamos de 1 a 3, el juez puede decir 6 meses de pena efectiva, como efectivamente se ve, también ocurre, pero no es lo general, porque lo que busca la ley no es, como digo, reprimir a la gente o que vaya a la cárcel y que pierda su libertad, sino lo que busca la norma es que la gente se abstenga de cometer delitos. Y por eso es que el endurecimiento de las penas es para generar esa barrera, esa contención. Por eso es que al derecho penal se le considera como la última ratio, ¿no? Como a lo último que hay que recurrir para evitar el delito. Muy bien, dicho eso, entramos rápidamente al robo. El robo es similar al hurto, a diferencia que se emplea violencia, ¿no? Acordémonos que en el hurto no se emplea violencia contra la persona, ni se pone en peligro su vida o la de su familia, o se la amenaza. Entonces, cuando estas cosas concurren, el poner en peligro la vida de la persona o de la familia, o se amenaza su integridad física o su salud, ya estamos en el caso de un robo. Generalmente ya cuando se utilizan armas, arma blanca, pistolas, revólveres u otros objetos que puedan ser utilizados como un arma, por ejemplo un martillo, un bate de béisbol o cualquier otro objeto contundente, ya estamos dentro de la figura del robo, ¿no? Y esta figura del robo tiene pena privativa de libertad en su tipología básica y también en su tipología agravada, que ahora vamos a ver. Dice el artículo 188 de nuestro Código Penal: el que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente, hasta ahí igual que en el hurto, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar, empleando violencia. Acá está la diferencia con el hurto. Empleando violencia para la persona o amenazándola, poniendo en peligro inminente su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Este es el tipo base, el tipo básico, donde no hemos visto agravantes ni nada, sino simplemente el tipo básico. Ahora, obviamente estos delitos no se cometen, o generalmente siempre se cometen con agravantes, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta. Dice, la pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo se cometió, por ejemplo, en inmueble habitado. Imagínense que en el caso del hurto, cuando el hurto se cometía en inmueble habitado, la pena iba entre 4 y 8. Acá, cuando el robo se comete en inmueble habitado, la pena va de 12 a 20. ¿Por qué? Porque estamos empleando violencia, porque estamos poniendo en peligro la vida de la persona, de la víctima, estamos amenazando su salud, ¿no? Por ejemplo, cuando los amarramos, cuando los encerramos en un baño,
o cuando utilizamos algún elemento que amenace su vida, un arma blanca, un revólver, etcétera, ¿no? Ahí estamos empleando violencia contra la persona. Ya no es contra las cosas, contra los objetos, sino ya es porque está en juego o está en riesgo la integridad de la persona. También esta misma pena de 12 a 20 cuando el acto se comete en la noche o en un lugar desolado. Esto, por ejemplo, cuando te roban el celular en la calle, cuando tú vas caminando por la calle y es de noche y te roban el celular amenazándote, te ponen una cuchilla en el costado, eso es un robo, porque además están utilizando arma, están amenazando tu vida, es de noche o estás en un lugar solitario, en un lugar desolado. Entonces ahí estamos en un robo. Cuando se comete a mano armada, ahí está más clara todavía la figura, ¿no? Cuando hay el concurso de 2 o más personas, cuando el robo lo cometen entre 2 o más personas, que generalmente es así, ¿no? El que te ataca directamente y el que está al acecho mirando, cuidando, haciendo de campana, por ejemplo. O cuando entre los dos uno te coge por la espalda y el otro te bolsiquea, ¿no? Ese es un robo con el concurso de 2 o más personas. Cuando el hecho ocurre en cualquier medio de transporte público, dice cuando concurre en cualquier medio de transporte público o privado, de pasajeros o de carga, en terminales terrestres, ferroviarios, lacustres, marítimos, aéreos, restaurantes, afines, etc., ¿no? Por ejemplo, estás en un restaurante y entra alguien con una pistola y amenaza a todos que se tiren al suelo y les roban uno por uno sus celulares, sus laptops, todo. Eso es un robo. Ya no es hurto, porque hay uso de arma, el lugar donde se está cometiendo, ¿no es cierto?, ya está tipificando una condición agravante. Entonces, para que esto se convierta en un robo. Cuando se comete también en lugares de alojamiento, en áreas naturales protegidas, por ejemplo, si yo me voy a pasear al Parque Paracas, o me voy a pasear a algún parque nacional, a Pacaya Samiria, y me roban ahí mis equipos, mis cámaras fotográficas, mis bienes, ahí estamos hablando de un robo. Cuando el agente finge ser autoridad, ¿no? La gente que se disfraza como policías y usan hasta, disfrazan a un carro como si fuera un patrullero y todo eso, te intimidan asumiendo que son autoridad, que es la policía, y te terminan llevando las cosas, ¿no? Eso es un robo agravado, ¿no? Incluso cuando te enseñan una falsa orden de detención judicial, por ejemplo, ¿no? Eso es un robo agravado. También cuando el acto base del robo se comete contra menores de edad, contra personas contra personas con discapacidad, contra mujeres embarazadas o adulto mayor. Igual si el acto se comete contra vehículos, ¿no?, automóviles o las partes. La tercera categoría de robo, de condiciones graves de un robo, tiene pena entre 20 y 30 años, no menor de 20 y no mayor de 30 años. Si el robo se comete causando lesiones físicas, ya no basta la sola amenaza, sino ya te infringen una lesión física. Te golpean con la cacha del revólver en la cabeza, te patean, te lesionan, te mutilan, te causan una herida. Entonces aquí ya la pena se está agravando de 20 a 30 años, ¿no? Dice, cuando se lesiona la integridad física o mental de la víctima, con abuso de la incapacidad física de la persona. Por ejemplo, cuando es una persona que utiliza silla de ruedas, muletas, o que no tiene un desplazamiento autónomo, es una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, y es víctima de un acto de este tipo, y además el empleo de drogas, insumos químicos, etcétera, genera una posible pena entre 20 y 30 años.
también cuando se coloca a la víctima o a su familia en grave situación económica, ¿no? También parecido al caso del hurto, pero acá acuérdense, la diferencia es que en esto se ha empleado violencia o se amenazó la integridad física de la persona. También se repite como en el hurto cuando el acto se comete sobre bienes de valor científico, ¿no? O patrimonio cultural de la nación, que ya lo explicamos en el caso de hurto, pero acá la diferencia es que se comete empleando la violencia que pone en riesgo la integridad física de la persona. La última categoría para robo es la de la pena será de cadena perpetua, ¿no? Cuando el agente participa como integrante de una organización criminal, ¿ya? Y además se causa la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental. Entonces acá tenemos, para poner cadena perpetua, ¿ya? Para poner cadena perpetua tiene que darse esta figura, que la gente actúa en calidad de integrante. No necesita ser aquí cabecilla ni líder, sino basta con ser integrante, ¿no? Ojo, el artículo dice o sea, puede ser que sí o puede ser que no, se causa lesión grave a la persona o muere la persona, ¿no? Entonces en ese caso se puede llegar a imponer la pena de cadena perpetua. Con esto queda claro, creo yo, las dos figuras base del hurto y del robo, y cada una con sus agravantes, teniendo en consideración escalas diferentes en la pena que se impone según los elementos que van a conformar el hecho. Por eso repito, como dije al comienzo, es muy importante la investigación y encontrar esas circunstancias que delimitan la gravedad del hecho. Y para que nos quede claro, la diferencia entre hurto y robo es que en el robo se emplea violencia y se amenaza la integridad física o mental de la víctima. Esa es la diferencia sustancial. En el hurto no hay, la víctima ni se entera, no hay un contacto directo, no se puso en riesgo la integridad, no se empleó violencia contra la persona. Eso es en el hurto. En el robo sí, y esa es la diferencia. Y luego ya las circunstancias agravantes de una u otra figura y que van a imponer las penas, como hemos visto. En el hurto no hay cadena perpetua, en el robo sí. La máxima pena en el hurto llega a los 15 años, en el robo llega hasta la cadena perpetua, ¿no? Indefinido. Muy bien, amigos, yo creo que ya el tiempo nos ha excedido en esta oportunidad. El tema es bastante amplio, espero que haya quedado aclarado. En el siguiente programa seguramente vamos a seguir hablando de otros delitos patrimoniales, porque nos quedan varios. Vamos a hablar de estafa, por ejemplo, y de las figuras que se dan o de las circunstancias que constituyen estafa. Les agradezco la sintonía. No se olviden de escribirnos a derecho@tusderechos19@gmail.com y los invito a seguirnos aquí en este programa Derecho a tus derechos, porque hecha la ley no hay trampa. Muchas gracias.